dónde acaba el uso de la IA para gestionar mis finanzas personales y dónde empieza la consulta a un profesional como tú, que vaya a un profesional directamente. ¿Cómo hago ese mix? ¿Cómo mezclo esos dos mundos? Yo creo que es una muy buena herramienta cuando uno sabe bastante del tema del que estás preguntando y sabe discernir, vale, me ha dado una clave que yo no me acordaba y que puedo comprobar, por ejemplo, claro, para situaciones así más importantes, más críticas, que sí van a tener un peso en nuestra vida y sí que iría a un profesional. Pero como digo, para pequeñas situaciones puede estar bien, para informarse y tal, un primer paso siempre nos puede ayudar. Pero si alguien ahora dijera, oye, yo tengo un patrimonio interesante, veo que todo esto de las empresas que están involucradas en la IA va bien, yo creo que este proyecto es invertible o mejor merecido. ¿Cuáles serán esos parámetros que tener en cuenta? Aquí la idea clave que me gustaría dejar es que sí, la inteligencia artificial es una revolución y hay empresas clave, por Nvidia es el mayor ejemplo de ello, pero la inteligencia artificial va a beneficiar a todas las empresas de todos los sectores. Es decir, no hay que, con esto de la inteligencia artificial, no hay que apostar solo por empresas de inteligencia artificial, sino empresas de todos los sectores que se van a volver más eficientes gracias a esta tecnología, pero al final es una tecnología que afecta a todos los sectores o casi todos los sectores se van a volver más eficientes y van a aumentar beneficios y van a mejorar en el largo plazo. Poner impuestos a la IA, ¿eso a nivel económico o financiero, así, en términos generales, tiene algún tipo de sentido? Bueno, seguramente todos os habéis enterado de que la IA va a afectar a todo el tipo de campo laboral que existe y, como ya sabréis, se está afectando mucho en nuestras vidas. Están saliendo temas muy interesantes, sobre todo en el mundo de las finanzas, sobre que si tengo un prompt de ChatGPT que me ayuda a encontrar las mejores ofertas para invertir, un bot inteligente que hace copy trading automáticamente y un montón de historias que seguramente entre todos hemos podido escuchar. Hoy, para ir viendo qué hay de cierto, qué hay de peligroso y qué hay de, yo qué sé, dañino o incierto en ese tipo de noticias que salen de la IA dentro del mundo financiero, es en la gestión de finanzas de empresas como la gestión de finanzas personales, hoy tenemos a un experto en el tema que es doctor en ingeniería de telecomunicaciones, es divulgador, es investigador y además es gestor patrimonial. Y nos acompaña hoy Jesús Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Expe. Un placer estar aquí. Haces doblete, esta es tu segunda vez por aquí, que bueno, nosotros que pensamos que nos habíamos librado de ti, pero nada. Aquí. Nada, seguimos al pie del cañón. Sí. No, te agradezco mucho que estés, sé que eres un tipo muy ocupado y bueno, que te dediques un tiempo para aclarar este tipo de cuestiones. Y la primera pregunta es simple, o sea, ¿usar o no usar IA para gestionar las finanzas personales? Imagínate, yo soy autónomo, tengo que gestionar facturas, para mí es muy pesado y demás, y de repente es una herramienta maravillosa que es ChatGPT, donde le puedo meter facturas, le puedo meter documentos y me hace resúmenes y me hace cosas, incluso me puede dar consejos de inversión. ¿Es aconsejable usarlo o no es aconsejable, en tu opinión? Yo estoy muy a favor. Siempre que surgen nuevas herramientas que nos puedan simplificar la vida, que nos hagan más eficientes, siempre estaré a favor y que las sociedades cada vez sean más productivas, podamos hacer más con menos, que eso siempre, bueno, al final enriquece a uno y enriquece a la sociedad. Así que siempre a favor. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado, conociendo las limitaciones, conociendo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, etcétera. Okay, entonces, ¿hasta qué punto yo como usuario debo usar una herramienta de IA para gestionar mis finanzas personales? O sea, ¿dónde acaba el uso de la IA para gestionar mis finanzas personales y dónde empieza la consulta a un profesional como tú, que vaya a un profesional directamente? ¿Cómo hago ese mix? ¿Cómo mezclo esos dos mundos? Sí, muy buena pregunta. A ver, yo haría un símil con, por ejemplo, la psicología. Evidentemente, bueno, ChatGPT nos puede dar algún consejo si no sabemos cómo solucionar algún problema o tenemos algún tipo de pequeña condición, sí que ChatGPT nos podría, o bueno, cualquier inteligencia artificial, nos podría orientar, nos podría aconsejar, pero no tomamos su palabra como algo sagrado, ¿no? Es simplemente una sugerencia que quizá nosotros tenemos que tener el espíritu crítico para discernir si esa sugerencia tiene sentido o quizá ha sido demasiado categórico y nos está llevando por sitios que, bueno, no estamos muy seguros.
Y cuando tratamos ya problemas más serios, situaciones más serias, donde, bueno, por ejemplo, ya si nos trasladamos a las finanzas, pues la compra de una vivienda, que sabes que es Claro. una operación financiera muy delicada, ¿no? O como, o la herencia, por ejemplo, que es otro ejemplo donde intervienen, la inteligencia artificial te puede dar una orientación, por ejemplo, si no sabes cómo va eso de la herencia legítima, las tres partes, te puede dar una orientación para que tú sepas cómo funciona, pero sí que un profesional de cualquier ámbito te va a ir, o sea, tiene ya la experiencia, ya ha visto más casos así, te tiene la experiencia para ir a esa letra pequeña que quizá en la inteligencia artificial no llega o no llega si no se le pregunta en específico por esa cuestión. Entonces, Ok. claro, para situaciones así más importantes, más críticas, que sí van a tener un peso en nuestra vida y sí que iría a un profesional. Pero como Claro. digo, para pequeñas situaciones puede estar bien, para informarse y tal, un primer paso siempre nos puede ayudar. Claro, como tú bien dices, esto es como si yo ahora mismo tengo un problema legal y puedo consultar a ChatGPT, oye, me hago este documento del juzgado, ¿qué significa este parámetro legal? Me lo puede aclarar. Pero para defender mi caso, seguir necesitando un abogado en carne y hueso. Bueno, y Exactamente. aquí hago un matiz que muchos dicen, por ahora. O sea, ¿tú crees que realmente vamos a llegar a que todos los expertos de IA siempre dicen, mira, estamos viviendo en un momento donde la IA funciona lo peor que funcionará nunca? O sea, esto simplemente va a ir mejorando. ¿Crees que, en tu opinión, cuál crees que será el futuro? ¿Habrá una colaboración entre, en este caso las finanzas que estamos hablando, entre los gestores patrimoniales y herramientas de IA que ayudan a la gestión patrimonial, o podremos llegar a una sustitución? Que haya un agente de IA, una IA súper inteligente que haga vuestro trabajo. Podría llegar a hacerlo muy bien, pero al final yo creo que necesitamos esa conexión humana, hago el mismo paralelismo con el psicólogo, ¿no? Al final necesitamos que nos entiendan los problemas que tenemos y que no nos lancen el dato de, bueno, tu cartera óptima para tu situación sería esta, y te dan los porcentajes, te dan los fondos. Al final yo creo que nos gusta sentirnos escuchados, nos gusta que entiendan nuestros problemas, y sí que la IA puede no entender ciertos matices humanos que quizá dentro de no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años sea ya como un humano y nos dé incluso esa sensación de calidez, de que nos están escuchando y de que hay otra persona, por así decirlo, detrás. Podría llegar a pasar por ahora, y yo creo que en los próximos años no estamos No lejos estamos de ello. todavía, ¿no? Y a mucha gente le va a seguir gustando, va a seguir prefiriendo, aunque sea quizá un punto de vista, quizá algo ilógico, ¿no? De decir, pues mira, es que lo mismo me dice el gestor patrimonial o el psicólogo persona que el de la inteligencia artificial. Ok. No me hace algo, no me da consejos diferentes, pero sí que, no sé, tener simplemente la otra persona delante, yo creo que eso ya cambia. Al final somos seres sociales, nos gusta estar en tribu, nos gusta tener personas cerca, y yo creo que eso, bueno, marca la diferencia. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista puramente racional, sí que la inteligencia artificial entiendo que podría sustituir todas esas profesiones, pero desde un punto de vista más humano, yo creo que no. Y al final no somos 100% racionales. Nosotros Ok. necesitamos esa conexión humana en muchísimos aspectos, y esto de la gestión patrimonial es uno de ellos. Has dado un punto muy importante, y es que se está viendo muchos avances de la IA, están volviéndose cada vez mucho más humanoides. Es decir, eh, se me olvida el nombre, hace poco salió una inteligencia artificial de voz, y podía, o sea, yo me pasé como media hora hablando con esa IA, y hasta que me di, hostia, no estoy hablando, porque daba la sensación muy humana, como muy cercano, como que te comprendía, te cogía bien el mensaje, incluso con el tono de la voz podía captar un poco las intenciones, ¿no? Pues ahora ChatGPT ha hecho unas mejoras impresionantes que ya no distingues la voz, ya es muy difícil distinguir la voz real de la voz de una inteligencia artificial. Claro, esto lo hilo con que, por ejemplo, la generación de, vamos a decir, gente que nació en el 1950, nació con una serie de tecnologías, ¿no? Y bueno, yo qué sé, imagínate, ya estaba la revolución industrial, ya estaban pues las maquinarias por ahí, estaban acostumbrados a eso. Los que hemos nacido más posteriormente, el teléfono móvil, ya íbamos testeando con la tecnología. Los que nacen ahora,
pues la inteligencia artificial van a crecer con ella. Entonces, un chaval que ha crecido con la IA y como que pues se han dado casos de gente que llega a considerar la IA como su mejor amigo y todo, etcétera, etcétera. Si no siente que la IA es algo que no le falla, que le da el dato que necesita, le da la información correcta y lo compara con que el humano puede fallar, o sea, y pone las dos cosas en la balanza, ¿cómo le convences y dice, oye, a pesar de esto, te compensa todavía seguir acudiendo al humano versus acudir a la inteligencia artificial? Sí, a ver, no sé si hablamos de un futuro hipotético donde la IA está mucho más refinada o ahora, porque es verdad que ahora sigue cometiendo muchos fallos en Ahora el sí, tema ahora sigue cometiendo errores, sí. financiero y patina bastante. Como digo, al final yo creo que es una muy buena herramienta cuando uno sabe bastante del tema del que estaba preguntando y sabe discernir, vale, me ha dado una clave que yo no me acordaba y que puedo comprobar, por ejemplo, me ha dado una exención fiscal que puedo comprobarla rápidamente en el BOE y, vale, sí, es verdad. Aunque se ha equivocado en el porcentaje o ha asumido esta situación que no era correcta, pero sí que me ha dado la idea de esa exención fiscal, por poner un ejemplo, y puedo comprobarla después. Entonces, a día de hoy sí que le falta bastante, diría yo. O sea, como digo, te da buenas ideas, pero no siempre tiene uno que tener ese criterio y conocer bastante de la materia para hacer esa, discernir si es una información interesante o Eso no. es un muy buen apunte, la parte de tener el criterio, ¿no? Porque hay mucha gente que simplemente pone la consulta a la IA y es como que la IA es la que ya, como que el ser humano es el que trabaja para la IA, tú te sometes a lo que decida la IA y ya no haces caso a tu propio, incluso anulas tu propio criterio, ¿no? Pasa mucho. Claro, y eso, Sí, perdona sí. que te interrumpa, pero es que eso es un muy, muy buen tema porque, claro, al final, y sobre todo hilando con lo que has dicho antes, de que las nuevas generaciones ya se crían con IA, ya ese espíritu crítico quizás no lo... Hay ciertas habilidades que quizás no lo desarrollan tanto. Nosotros no Claro, nuestra generación se ha criado también en un internet donde tenías que consultar varias fuentes, sabías claro. perfectamente, pues mira, no me puedo fiar de lo que diga una página web. Yo esto lo veo muy claro, hay gente que parece que lo que diga internet va a misa, quizás Claro. generaciones más antiguas dicen, no, pero es que sale en internet. Digo, ya, pero bueno, consulta varias fuentes que aunque esté escrito en internet no quiere decir que sea verdad. Entonces yo creo Exacto. que nuestra generación que se ha criado con internet, con los foros y tal, sí que tiene ese espíritu crítico, sobre todo en el tema de internet. Y quizá las nuevas generaciones, no lo sé, pero si se crían con ChatGPT y ChatGPT o inteligencia artificial en general, como la verdad absoluta, quizá pierden un poco de esa, o no desarrollan tanto esa habilidad de Exacto. discernir lo que es verdad de lo que no, y eso es bastante, bastante peligroso. Sí que además, con esto que tú dices del peligro, es que además se junta una cosa interesante. Los datos que te suelta la IA no los suelta al azar. Bueno, puede inventarse alguna cosa y demás, pero su principal fuente es Internet. Por lo tanto, es tan fácil como, de hecho eso se ha visto en algunos experimentos, no recuerdo el nombre técnico, pero como envenenar los datos de Internet, es decir, hacer que de una cuestión concreta salgan datos fraudulentos para que con la IA beba de ahí, te pueda dar datos, te dé esos datos, porque la IA no saca, por lo menos por ahora, sigue bebiendo de la fuente de Internet o de los datos con los Sí. que se le han entrenado, que en muchas ocasiones son de Internet. Entonces está ese peligro ahí también. ¿Cómo ves dentro de tus colegas en el sector, cómo es la sensación? ¿Les da miedo la IA? ¿Se están adaptando a ella? ¿Cuál es la sensación general en ese sentido? Yo creo que en España va un poco lento en el sentido de la incorporación de la IA al día a día, por así decirlo, sobre todo, o sea, ya no alejándome de mi círculo más cercano, sino ya si nos vamos al tema de bancos tradicionales, sí que se le llena un poco la boca de mucho marketing de decir IA y Sí, de querer meter IA en absolutamente todos lados, sí. un poco por eso, por marketing, por como que da un poco de prestigio. Pero en el día a día todavía queda mucho. Al final, en España la industria financiera generalmente lleva el peso, la voz cantante. Empresas muy grandes, empresas que se adaptan muy lentamente al cambio, son muy poco dinámicas porque le ha ido bien estas últimas décadas y no Claro, cambian mucho, no innovan mucho. Entonces yo creo que claro. al final la IA donde la meten, pues en el chatbot este que te responde las dudas y poco más. En el puro sector financiero yo creo que no se utiliza mucho.
sí que se van viendo más cosas, sobre todo ya si nos vamos a fondos, no tanto a gestores patrimoniales, sino vamos a fondos, ya esa selección de empresas, ya el hecho de conseguir información a una empresa, de decir, vale, la compro o no, me informo un poquito más del equipo directivo, a lo mejor hay alguna cuestión que no había pensado a la hora de valorar cierta empresa y la IA, de nuevo, no es que me dé una información revolucionaria, simplemente me asiste, me da nueva idea, más, pues no se me había ocurrido valorar este ratio o no se me había ocurrido valorar la información, este tipo de información. Bueno, da esa asistencia. Entonces yo sí creo que en sectores, o sea, dentro del sector financiero, en las partes más dinámicas, como puede ser selección de acciones, selección de fondos, sí que hay un poquito más, pero cuando nos vamos al sector financiero tradicional, ahí sí que cuesta que entre. Acabará entrando, pero bueno, por ahora yo creo que, y especialmente en España, va un poquito lento. O sea, todavía queda. Pero eso es ¿tú crees que es por no, la palabra la digo sin mala intención, es por la ignorancia de cómo usar la herramienta, por falta de talento de gente que adapte las herramientas de IA a los procesos financieros más tradicionales, o es simplemente por resistencia de nosotros no vamos a meter IA aquí ni de broma? Yo creo que, a ver, en los equipos directivos hay gente que suele ser, pues, por cómo funciona la empresa, gente muy mayor, gente a lo mejor ya 50, 60 años, son los que mandan, los que llevan la voz cantante, especialmente en España, con cómo está el sector laboral, cómo está estructurado el tema de las indemnizaciones por despido y tal. Tenemos trabajadores muy de avanzada edad, por así decirlo, de 50, 60 años, ocupando cargos muy buenos, donde los jóvenes no pueden acceder, porque al final se topa un poco por cómo está estructurada el tema laboral en España. Entonces yo creo que eso hace que no haya tanta innovación, que no sean sectores tan dinámicos. Sí que hay, evidentemente, honrosas excepciones, pero por lo general se junta que son sectores cuyo público objetivo tampoco demanda mucho dinamismo, es decir, por decirlo de manera más clara, no te exigen la gente, tus clientes no te exigen ese dinamismo, no te exigen que estés en la última, te exigen bastante poco, sobre todo en el sector financiero de España. Bueno, la educación financiera es la que es y queda mucho recorrido por hacer. Entonces, yo lo veo como que no le exigen por parte de los clientes, tampoco está esa innovación, esa iniciativa por parte del equipo directivo, entonces por eso no avanza el tema de la inteligencia artificial en el sector financiero de España, no avanza de manera muy rápida. Yo creo que tardará por eso. ¿Interesa que avance? ¿Interesa que la gente empiece a exigir más eso? ¿Crees que les dará algún tipo, yo no qué sé, retorno mayor a nivel económico o algún tipo de ventaja competitiva al que yo como usuario le exija a mi broker o a mi gestor patrimonial que empiece a incorporar cosas de inteligencia artificial en sus procesos? O sea, ¿es beneficioso? Yo creo que sin duda, al final va a ser mucho más beneficioso para el cliente porque al final, un poco lo que decíamos al principio, de que hace este sector y los demás más eficientes, al final una sociedad más eficiente, una sociedad más rica, así que sin duda merece la pena. Y claro está, la parte negativa, por así decirlo, los efectos secundarios es que la gente que no se logre adaptar, pues no tiene quizás mucho futuro. O sea, al final un poco puedo hacer un paralelismo con los ordenadores. Si tú no te actualizas, no empecé a utilizar el ordenador cuando surgió y sigues haciendo cuentas con calculadora y en una libreta, no sé, al final el Excel nos hizo mucho más productivo y quien no lo utilizase se quedaba por detrás. Pues esto, por hacer un pequeño paralelismo, igual, beneficia, se hace más eficiente, se reducen los costes, se hace asesoramiento y otros servicios de mayor calidad gracias a la inteligencia artificial y sin duda es beneficioso. Ahora, quizás no es tan beneficioso para esa gente que no se quiera o no se sepa adaptar. Totalmente. Y además, una pregunta que quería hacerte al hilo de esto es, claro, que el cliente tenga que exigirle a su gestor patrimonial o a su broker que incorpore IA en su proceso está bien. Ahora, y mirándolo desde el punto de vista del usuario. Antes has comentado que en España, por ejemplo, la educación financiera es la que es. Es un caso que se repite también en muchos países de la zona.
Ahora, la gente antes podía decir, es que yo no entiendo los conceptos financieros, no entiendo que, no sé, la macroeconomía ni la economía, no entiendo qué es un retorno, no entiendo esas cosas. Ahora con la IA puedes hacer consultas de esos palabras, de esos conceptos tan complejos y te los explican de manera simplificada. Ahora, ¿cuál sería la excusa para alguien que hoy en día no quiere, o sea, que sabe que necesita tener conocimientos por lo menos básicos para gestionar su propio patrimonio y demás, que todos lo necesitamos? ¿Cuál sería la excusa que pueda poner hoy en día teniendo una herramienta como la IA que puede volverse su propio profesor particular? Muy buena pregunta. Yo creo que no quedan, o sea, las excusas yo creo que se mantienen porque ahora es mucho más sencillo, porque sí que es verdad que le puedes decir a la IA, mira, explícamelo, te lo explica, no lo entiendo, ponme un ejemplo más sencillo o ponme 3 ejemplos porque así lo voy a entender mejor. Ahora es mucho más fácil entenderlo, pero sí que siempre ha habido muy buenas páginas web de divulgación, mucha gente divulgando conceptos financieros y al final lo tenía ahí. O sea, quien ha querido aprender lo tiene ahora, o sea, lo ha tenido mucho más sencillo desde que surgió Internet. Yo entiendo que la generación quizás que ahora, bueno, hace 20, 30 años no era tan sencillo porque ¿dónde buscas? ¿Que te va a la biblioteca Claro, o te va al banco a claro. que te informen de qué es un fondo de inversión porque no lo entiendes? Eso es mucho más difícil. Pero desde que surgió Internet es mucho más sencillo y quien quiera aprender ha podido aprender. Como bien dices, con la IA ahora es un paso todavía más sencillo, te dan la información más personalizada, le puedes decir, bueno, explícamelo otra vez, le puedes pedir que te dé más ejemplos, etcétera. Pero al final yo creo que la excusa se mantiene. La gente no aprende porque dice que no le llama la atención, no lo ve tan importante. No sé por qué la gente bueno, cuando el dinero es algo que utilizamos diariamente y trabajamos por Total, dinero. Pero bueno, hay gente que aún total. así le da pereza, es un tema que le incomoda, en su casa quizá ha Sí. habido problemas, le incomoda, no quiere hablar de dinero, no se agobia porque no lo entiende. O, y quizás también hay otro factor que es muy, muy importante en mi opinión, que es el tema del el papel del Estado. Si al final el Estado, y no me meto en política, pero bueno, te dice que no te preocupes, que siempre que va a tener pensión y si te quedas desempleado tienes la ayuda para el desempleo y que si te pasa Entiendo. algo tienes... Al final eso te anima a despreocuparte porque dices, bueno, si cuándo me voy a tener que preocupar por mis finanzas. Si estoy desempleado, tengo la ayuda del desempleo. Si me quedo para mi jubilación, no, se supone que no necesito ahorrar porque a mí me han dicho que va a haber pensiones y no me va a faltar nunca de nada porque el Estado me provee. Entonces eso te anima a despreocuparte de tu dinero. O sea, al final nada va a hacer más por la educación financiera que, por ejemplo, que la matemática y la gente tenga que decir, vale, ya sí me tengo que preocupar de mi finanza porque sé que si no me preocupo, si no ahorro, si no invierto, no voy a Sí, poder tener una pensión, una jubilación digna. Entonces, claro. hasta que no pase algo así de que la gente diga, es que no tengo más remedio, la gente no dará ese paso de preocuparse y de empezar a utilizar la IA o cualquier otra herramienta para manejar mejor su finanza. Claro, ahora que habla de esto, a mí me sigue sorprendiendo lo poco que sales formado del instituto, incluso de la universidad. En la universidad yo tuve en ingeniería, bueno, tú lo sabes, hay una clase de empresariales. Bueno, en mi época fue en primero de carrera, no sé si en la tuya también. Sí. Y en el instituto, no sé, depende del tipo de bachillerato que cojas, hay una asignatura de economía. Pero realmente cuando acabas de ahí y te preguntan realmente, oye, sí, sabes conceptos, qué es un coste de oportunidad y esas cosas, pero vale, tráemelo a tierra. ¿Cómo lo aplicas esto a que gestiones tu empresa o a que gestiones tu propio patrimonio? Ahí ya no hay respuesta. Es muy curioso lo poco que sabemos sobre dinero. Es muy curioso eso. O sea, me sigue sorprendiendo lo poco que sabemos sobre dinero y es preocupante. Y hablando de esto, tú tienes una parte muy importante que es la divulgación y quería preguntarte, y estás muy activo en LinkedIn y en otras redes, ¿cómo está haciendo la acogida de la gente a la información que divulgas? Porque yo veo que tú ahí sacas datos muy interesantes. De hecho, no sé si esta mañana o ayer acabas de sacar un dato que justo antes de empezar lo estaba leyendo. O sea, ¿cómo es la acogida de la gente a toda la información gratuita y súper valiosa que compartes? ¿Notas que realmente hay un interés genuino de la gente? Oye, quiero saber más, gracias por compartir esto. O la gente es un poco más pasota o hay un cierto rango de edad que muestra más interés
y la gente que, por ejemplo, que es más joven, no muestra menos interés. ¿Cuál es la sensación en tu caso? En mi caso, a ver, yo no soy muy de... Yo creo que la audiencia que tienes depende un poco del contenido que divulgas y al final yo soy un poco soso, por así decirlo, en el sentido de que no hago mucho, no me gusta hacer clickbait, no hago datos fantasiosos, no, yo muestro la realidad tal y como es y la inversión, por así decirlo, es aburrida, la inversión no es excitante de venga, vamos a ganar aquí 1 millón de euros, de nos vamos a hacer... No, la inversión es mucha mentalidad de largo plazo, hacer las cosas correctamente, de manera seria y ya está. Entonces, a raíz de eso, a mí me gusta mucho mi audiencia, la verdad que siempre que intercambio algún email o me dejan un comentario, se nota que son gente que se lo toma de manera seria, que se informa, lee las cosas con tranquilidad, no sobre reacciona a las noticias que hay hoy en día. Entonces, en ese sentido, si uno divulga información de calidad, como digo, sin estar en las noticias del último momento para que te hagan clic y tal, y noticias muy alarmistas y tal, que hoy en día están tan de moda, al final la audiencia que atrae son gente pues normal, seria, tampoco que quiere estar bien informada, que tiene esa mentalidad de largo plazo que es tan importante y nada, pues yo encantado, ya te digo, son gente... Sí que la edad media estaría a lo mejor entre 40 50 años, ese sería el rango. También tengo intercambio de email con a lo mejor un chaval de 18 años o una persona ya mayor que está en edad de está jubilada, lleva ya tiempo jubilada. Al final siempre tiene gente de todo tipo de características, pero sí que más o menos ese sería el rango, porque también cuando uno tiene 20 años, aunque es muy interesante formarse sobre finanzas, porque bueno, empezar a invertir es importante, pero sí que es verdad que cuando uno tiene ya 40, 50 años, donde ya ha amasado un patrimonio más interesante y sí que ese dinero ya cuesta más dejarlo en el banco, ya también tiene que afrontar decisiones muy importantes, ve la jubilación cerca y se preocupa más, dice, bueno, a ver si las pensiones está claro que no va a dar, cómo complementamos esa jubilación. Pues al final ese es el rango, ¿no?, de gente más interesada. Pero bueno, sí, yo ya te digo que yo creo que si cultiva divulga información seria, al final la gente que te llega seria, si divulga información para hacer clickbait de que la gente sobre reaccione, pues te va a llegar a una audiencia que va a llegar y se va a ir. Va a ser la audiencia que les llame la atención, te siga, luego diga por qué sigo a este chico y te quite. Al final Entiendo. Va por ahí. Entiendo. Sí, claro, como que llegan por el brillo, pero luego ven que no hay mucho contenido y demás. Sí, eso es, a ver, es difícil de mantener en el tiempo y es más bueno, como tú dices, esa audiencia fiel que aunque no hace mucho ruido al inicio, pero va madurando y es fiel a ti y además tiene confianza en ti, que sabe que siempre vas a traer información de valor. Mentalidad de largo plazo siempre, en todo. Totalmente. Totalmente. Vamos a hablar un poco de los mercados, lo referente a la IA. Bueno, a principios de año más o menos vimos que Nvidia pegó un boom. Sus acciones subieron muchísimo y los que habían invertido antes pues tuvieron muchos beneficios. También vimos que pegó una bajada todo ese tema cuando llegó DeepSeek al mercado, luego se volvió a estabilizar, etcétera, etcétera. Si alguien ahora mismo quisiera, sin que sea consejo de inversión, porque sé que esto es un tema muy delicado, sin que sea consejo de inversión, pero una recomendación, pero bajo la responsabilidad del que esté viendo esto, bajo su responsabilidad, la decisión última es de él. Pero si alguien ahora dijera, oye, yo tengo un patrimonio interesante, veo que todo esto de las empresas que están involucradas en la IA va bien, ¿cuáles deben ser los puntos clave, los conceptos, las líneas a tener en cuenta para saber si, oye, si este parámetro está así o está así, pues yo creo que este proyecto es invertible o mejor merecido? ¿Cuáles serán esos parámetros a tener en cuenta? Vale, aquí la idea clave que me gustaría dejar es que sí, la inteligencia artificial es una revolución y hay empresas clave, por Nvidia el mayor ejemplo de ello, pero la inteligencia artificial va a beneficiar a todas las empresas de todos los sectores. Es decir, sí que es verdad que Nvidia es un actor principal, pero por ejemplo, una empresa financiera, sin ir más lejos, se va a volver más eficiente, va a tener mejores márgenes de mejora, de beneficio, perdón, y eso va a hacer que sus acciones crezcan. Entonces, no hay que
con esto de la inteligencia artificial no hay que apostar solo por empresas de inteligencia artificial, sino empresas de todos los sectores que se van a volver más eficientes gracias a esta tecnología, pero al final es una tecnología que afecta a todos los sectores o casi todos los sectores se van a volver más eficientes y van a aumentar beneficios y van a mejorar en el largo plazo. Tener ese liderazgo, yo lo veo quizá algo complicado, decir que ahora está muy bien posicionada, pero dentro de 5 o 10 años pueden llegar otros actores que revolucionen el mercado, que lo hagan simplemente, que sean unas empresas que lo hagan mejor que Nvidia, que tengan mejores márgenes de beneficio, que su modelo empresarial sea mejor y se coman Nvidia, o no, o podría Nvidia mantenerse. Esto no hay nada claro. Pero sí que insisto en esa idea de que no... esto de inteligencia artificial, ¿cómo afecta a los mercados? No solo es que crezca Nvidia y las empresas que se dedican a desarrollar tarjetas gráficas y modelos de IA. No, el resto de sectores también. Entonces, nunca sobreponderaría cierto sector porque crea que lo va a petar, por así decirlo, ¿no? Mejor seguir bien invertido, bien diversificado en otros sectores porque todos también se van a beneficiar de la IA, al final, de la mejora de eficiencia gracias a la IA. Con esto que dices me viene una idea ahora de un empresario que yo respeto mucho que me decía, yo invierto solo en cosas que sé que siempre van a existir. Entonces, insisto otra vez, sin que sea consejo de inversión, ¿eso cómo lo ves? Porque el tipo tiene una cartera de inversión, si la ves, está en cosas como alimentación, cosas que a priori pueden sonar aburridas, como son poco glamurosas, que no son la IA, no son robótica y tal, porque esas cosas han demostrado que siempre van a existir. La gente siempre va a querer comida, siempre va a querer casa, por tanto invierte en ladrillo, invierte en agua, en ese tipo de cosas. ¿Crees que esas inversiones son más sostenibles a largo plazo, técnicamente hablando, en cuestiones de financiación? Sí, a ver, son sectores quizás no cíclicos que siempre están ahí, que siempre quizás no arrojan grandísimos márgenes y no van a tener periodos donde brillen tanto como pueden brillar empresas más agresivas, más grow, por así decirlo, como pueden ser las tecnológicas. Es bueno tenerla en la cartera. O sea, yo sí que no, personalmente, quizás parece algo más conservador, no tendría toda mi cartera ahí. Sí que prefiero un mix, porque es que al final diversificar no cuesta y si uno es consciente de que tiene en su cartera, tiene empresas más cíclicas, como pueden ser las tecnológicas, que puedan pegar subidones, también pueden pegar bajones gordos, y tiene también en su cartera empresas, como dice, aburridas de alimentación, que sean muy estables, que te dejen siempre beneficios, aunque estos no sean muy grandes. Bueno, al final tiene esa cartera diversificada y a largo plazo es lo que mejor o lo que más va a destacar. Al final es sobre todo con conocerse, saber qué quiere uno de la inversión. Si quiere crecimiento más conservador, más estable, sin susto, aunque renuncie a rentabilidades más grandes. Hay otros que tienen una mentalidad más de, bueno, yo me voy a tirar aquí invertido toda mi vida, me da igual atravesar bajadas de 30-40% porque sé que a largo plazo esa volatilidad me beneficia y sé que a largo plazo el beneficio va a ser superior, aunque haya periodos, aunque haya que atravesar algunos baches. Cada uno se tiene que conocer e invertir en lo que se sienta a gusto. Aquí no hay una cartera única para cada uno. En lo personal sí que creo que es beneficioso diversificar y estar en todos los sectores, no fijarse en uno en concreto. Pero bueno, entiendo que en este caso concreto esa persona se siente más a gusto invirtiendo así y estupendo. También la inversión se tiene que adaptar a nosotros. A cada uno. ¿Cómo puedo saber cuál es mi perfil de inversor? Imagínate que no llevo siendo, yo qué sé, estudiante toda mi vida, viviendo con lo justo y demás, y de pronto, oye, me consigo un buen trabajo, tengo un dinero y me queda un remanente que puedo, oye, y esto lo puedo invertir. ¿Cómo sé qué tipo de perfil de inversor soy? ¿Hay una forma de analizarlo? ¿Debo acudir a un profesional como tú? ¿Hay webs que hagan eso? ¿Cómo funciona? Sí, al final influyen principalmente dos factores. Uno sería el horizonte temporal, que quiere decir cuándo voy a consumir esa inversión. No es lo mismo una persona que invierta de 30 a 40 años que invierta de cara a la jubilación, tiene 20, 30 años por delante, que una persona que diga, vale, yo invierto, pero es que dentro de 2 o 3 años me voy a comprar una casa, entonces este dinero es para la entrada. Entonces, claro, ahí el horizonte temporal es más corto, voy a necesitar consumir esa inversión dentro de poco.
eso hace que no pueda invertir de manera muy agresiva, porque si el tema es, si uno invierte 100% en renta variable, que sería algo agresivo, corre el riesgo de que haya una crisis en los próximos años. Al final, durante 20 años sabes que va a atravesar crisis, pero a largo plazo la tendencia es alcista, pero si inviertes durante 2 o 3 años, podría ser 2 o 3 años buenos, sería lo normal, es que estuviese en beneficio, pero justo también puede darse el caso de que en el peor escenario te caiga la recesión económica justo en esos 2 o 3 años y que acabes con menos dinero del que había empezado. Entonces ahí te convendría una inversión más conservadora. Entonces, por un lado tenemos ese horizonte temporal, por otro, es la propia tolerancia al riesgo de la persona, en el sentido que se evalúa, al final, en gran parte gracias a la experiencia, pero un poco cómo te hace sentir esas caídas, cómo entiendes tú qué acciones haces cuando, por ejemplo, hay una recesión económica o hay algún sustillo geopolítico y la cartera baja un 10%, un 20%. Hay gente que se asusta y dice, bueno, pasamos a una cartera más conservadora porque es que yo que caiga un 10% no me deja dormir por las noches y no sé si se va a recuperar, entonces tengo miedo. Claro, esa persona no tolera bien el riesgo. En cambio, hay otras personas que cuando la bolsa cae un 20, 30%, 40%, se alegran y dicen, estupendo, voy a invertir más, voy a comprar barato. Y al final esa es la mejor mentalidad. Al final de eso depende de la persona. Yo siempre digo que la tolerancia al riesgo es muy entrenable. Es decir, cuando uno entiende, si tú inviertes de cara a dentro de 10, 20 años, tienes ese horizonte temporal, deberías tener una tolerancia al riesgo bastante aceptable. Es decir, que si tu cartera cae un 20, 30, 40%, no te asustes porque sabes que en 10 años se recupera. Así funciona la inversión a largo plazo. Sí, o sea, al final tiene que casar ese horizonte temporal y esa tolerancia al riesgo a largo plazo. Y nada, sobre todo eso, esa tolerancia al riesgo, al final, yo creo que con educación financiera se entiende mejor que las caídas, que siempre hay caídas, cada cierto año hay caídas y que al final es cuestión de tiempo superarlas. Entonces, yo creo que con educación financiera esa tolerancia al riesgo mejora y por lo tanto tendríamos perfiles de riesgo un poquito más agresivos que nos va a hacer que tengamos mejores rentabilidades a largo plazo. ¿Algún dato que, simplemente para profundizar un poco más y aterrizar un poco más a tierra, algún dato, ejemplo, que puedas darle a alguien que esté viendo o escuchando esto de que, oye, si acabas de invertir o acabas de apostar por una cartera, vamos a decir, un poco más arriesgada y de pronto ves que las cosas no van como preveías, ¿qué decirle para que esa tolerancia al riesgo sea mejor? Como por ejemplo, si Roger Federer o Carlos Alcaraz pierde un partido hoy y tal, su entrenador le puede decir, mira, pues no te preocupes porque este partido te ha sido de entrenamiento para el siguiente que vamos a hacer. Siguiendo el símil, ¿cómo lo haríamos a alguien que acaba de empezar a invertir, que le ha costado ganar sus primeros, digamos, 10.000 euros y que esté en esa situación ahora mismo? Sí, yo lo que le diría sería que viese un poco el histórico de la cartera, el histórico de esos fondos y el histórico de los mercados. Si invierte, por ejemplo, en Estados Unidos, el histórico del S&P 500, y ahí se dará cuenta que es algo completamente cíclico. Estos baches de menos 10% ocurren cada año, cada 2 años. ¿Por qué? Porque al final siempre hay eventos. La gente me dice, bueno, y ahora con las tensiones geopolíticas que hay, sí, este año es lo de Israel, el año pasado era otra cosa, el otro, el tema de COVID, luego la crisis de deuda de los estados, siempre hay algo. Es que siempre, cada año va a haber eventos geopolíticos o eventos económicos que hagan que en el mercado caiga ese 5 o 10% y puntualmente hay caídas más gordas de menos 40%, menos 50%. Entonces, yo lo que diría a esa persona, mira lo que ha pasado, el histórico, y mira cómo siempre se recupera. Al final, y no se recupera por magia, se recupera porque al final somos sociedades más eficientes. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se traduce en las empresas lo hacen mejor, ofrecen mejor servicio a los clientes, las cosas son más baratas, podemos hacer mucho más con mucho menos y eso hace que seamos más ricos y al final eso se traduce en que los mercados crecen, la sociedad es más rica.
Como digo, no se va a recuperar por magia, no, se recupera porque trabajamos, ahorramos, con ese dinero invertimos en innovación, invertimos en nuevas tecnologías y eso hace que seamos más eficientes y tengamos sociedades más ricas, no es ningún tipo de magia. Ahora, eso no se ve cada día o cada año, al final eso tarda años en verse. Ahora estamos viendo pues, cómo la inteligencia artificial estos años va a hacer que seamos más productivos y eso no se ve inmediatamente o cada día de manera lineal y súper predecible, ¿no? Eso va tardando en reflejarse y al final, cuando uno ve el mercado día a día, ve que es muy... va para arriba, va para abajo, tiene subidas, tiene bajadas, en día, en semana. Ya conforme ve cada año, cuando ve los rendimientos que obtiene cada año, ve que hay más años positivos que negativos, que la tendencia alcista, aunque hay baches. Y luego si uno lo ve a nivel de décadas, ya sí que ve que los mercados van para arriba sin dudar. Entonces yo le diría que haga zoom out, que vea un poco las cosas desde una perspectiva más histórica, que no se meta en el, pero es que ahora estamos viendo un evento geopolítico terrible y todo va a estallar y las bolsas van a caer más todavía. No, vamos a ampliar, vamos a ver que esto simplemente este año, pues otro año más con su evento, que bueno, que al final dentro de 100 años será incluso irrelevante. Claro. Así que eso, coger un poco de perspectiva, al final se resume en eso, coger perspectiva, estudiar un poco el rendimiento histórico y entender que las sociedades cada vez somos más eficientes, el capitalismo hace que seamos cada vez más ricos y que eso hace que los mercados crezcan. Me gusta que comente eso de que las sociedades son más eficientes y cada vez son más ricos, porque eso plantea la cuestión que los mayores expertos en inteligencia artificial se han debatido, ya sean los que son expertos en ética, los que son expertos en IA para empresas y demás, y es la cuestión de que, claro, hace poco salió la entrevista que hizo Darío Amorey, que es como uno de los padres de la IA, uno de los jefes de Anthropic y tal, los de Cloud, y decía que y respondía claramente a la pregunta que la gente hacía. ¿La IA va a sustituir a los humanos del trabajo? Y decía que sí, que hay un porcentaje de los próximos años que en Estados Unidos el 50% de los trabajos serán reemplazados por IA. Aunque también decía que se van a generar nuevos trabajos, pero que el problema era que esos nuevos trabajos se van a generar con tanta velocidad que no ves si la sociedad será capaz de adoptarlos, porque la IA, a diferencia de otras revoluciones, va como mucho más rápido, ¿no? Ahora bien, en esta conversación sale mucho el tema de renta básica universal. Entonces, si la IA empieza a sustituir los trabajos, la gente no está ingresando dinero, la gente no puede comprar. Entonces ahí entra el tema de la renta básica universal. No sé si será, viendo el histórico de las rentas, no sé si será suficiente porque siempre te dan lo justo para llegar, pero luego igual no puedes hacer ocio, no puedes hacer un par de cosas más. Si las sociedades hoy en día, el hecho de que las sociedades hoy en día seamos más ricas por la entrada de herramientas como la IA, ¿justificará eso? ¿Justificará el que podamos permitirnos una renta básica universal? Y si es así, ¿qué pasa con el consumo? Porque el consumo será muy reducido. Habrá unos pocos que tendrán muchísimo dinero y una inmensa cantidad que irá con el agua al cuello. Entonces, ¿no será otra descompensación de todo el sistema financiero? ¿Cómo va esa telenovela? Que no la capto muy bien. La verdad que es muy buen tema, tampoco yo tengo aquí todo el conocimiento, va a ser una opinión más. Va a descompensar, empiezo por el final un poco, va a descompensar. Yo creo que lo importante al final es que la gente, o sea, eliminar la pobreza, que todo el mundo viva mejor que antes. O sea, a mí me da igual que haya gente muy rica si los que tienen poco viven mucho mejor. Y es decir, al final los verdaderos... lo terrible que pasa hoy en día es gente que no se puede permitir lo básico y tiene enfermedades derivadas de que no puede alimentarse bien, de que no tiene acceso a agua potable, de que vive en condiciones terribles. Entonces, yo creo que lo más importante es eliminar la pobreza, no es que haya desigualdad. A mí me da igual que haya un millonario que le guste gastar mucho dinero en irse al espacio y hacerse viajes espaciales, si gracias a ese sistema se logra que la pobreza se reduzca mucho, como ha pasado históricamente con el capitalismo. Entonces, yo creo que aquí la clave no está en poner el foco en la desigualdad, sino en cómo están los que menos tienen. Vale. Si al final, gracias a la inteligencia artificial y todas las tecnologías que tenemos,
se ayuda a que los que menos tienen tengan las necesidades básicas cubiertas y los datos están ahí, que cada vez hay más gente fuera del límite de la pobreza extrema. Queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto, hay que seguir trabajando para que eso no sea así, pero si cada vez hay más gente fuera de la pobreza extrema, yo creo que es una excelente noticia. Y como digo, da igual o a mí personalmente me da igual que los que más tengan mucho más. Si cada vez todos vemos nuestra calidad de vida mejorada. Ya, yo no había pensado en eso, pero me parece un muy buen punto de vista. Me parece un muy buen punto de vista. Yo estaba más centrado en el tema de, oye, se va a producir esa disparidad, pero tiene mucho sentido lo que dices, que si al final la IA mejora todos los procesos y mejora la vida de la gente, si la renta universal que se dé, en caso de que se diera, ayuda a que la gente que no tiene muchos recursos, pues puedan tener un estilo de vida mucho más digno, que tengan lo básico cubierto, pues mejor que mejor. O sea, mejor que mejor. Bienvenido sea, claro. Totalmente, Sí, totalmente. Tema de la renta básica universal, no, bueno, es una cuestión bastante profunda. No sabría, no tengo aquí una respuesta muy categórica. Estoy abierto a que se pueda hacer. Hay argumentos a favor bastante convincentes. Habrá que ver cómo evoluciona. Se está diciendo eso, que la IA va a dejar sin trabajo a mucha gente. Habrá que ver ese proceso, cómo se hace. Yo creo que aunque la tecnología avance muy rápido, los países se van adaptando más lentamente, más gradualmente, especialmente en Europa, donde tenemos tanta regulación. Yo creo que se va a ir adaptando más lentamente y esa transición no va a ser tan repentina de que mucha gente se quede en la calle sin trabajo y sus habilidades hayan quedado completamente obsoletas. Yo creo que va a ser más gradual, que nos vamos a ir adaptando más poco a poco y que con los nuevos trabajos que surjan a raíz de la inteligencia artificial, quizás no haya falta de esa renta básica universal. También hay que ver cómo casa esto con la demografía. O sea, la demografía va reduciéndose y mucha gente ve en esto algo alarmante. Y personalmente yo, aunque sí que es verdad que, bueno, cuando el mundo tiene más personas, hay más mentes brillantes por ahí que puedan mejorar el mundo. Es algo positivo que haya mucha natalidad y que cada vez seamos más en el planeta. Pero bueno, parece que vamos a todo lo contrario, vamos a un mundo con menos población y quizás con el tema de somos más eficientes, no haga falta que haya tanta gente o sea, que se compense, es decir, que por un lado el efecto de la IA que nos haga más productivos reduzca el trabajo, se compense con que haya menos gente, hay menos puestos de trabajo, pero quizás ya no hacen falta tantos puestos de trabajo que quizás no añadían tanto valor. No Entiendo. Lo sé, estamos especulando. Yo creo que sí que es verdad que la demografía por ahí y la IA se pueden compensar un poco, por así decirlo. Como digo, yo creo que va a ser un cambio más gradual de lo que pensamos, que la tecnología va muy rápido, pero la adaptación a los países, el tema político y tal, no va tan rápido, entonces vamos a tenemos margen para actuar. Aunque por otro lado sí que aconsejo mucho a la gente que esté muy actualizada de su sector y de qué habilidades son interesantes aprender, sin ir más lejos, aprender un poco de inteligencia artificial, de saber utilizarla, de no renegar y decir, no, yo hago las cosas como siempre y me da igual. Y, no, hay que saber la vieja escuela. Hay que saber adaptarse, manteniendo la esencia si uno quiere, pero siempre sabiendo adaptarse. Pero bueno, sí, yo creo que esa es un poco mi opinión. Eso que has hablado de la regulación en Europa y has comentado que de alguna forma puede ser una especie de, vamos a decirlo, voy a llamarlo salvavidas entre comillas, porque si la IA avanza muy rápido, digamos que los efectos por la regulación que hay en Europa, pues los efectos irán viendo de manera más paulatina, ¿no? Por aquí. Entonces, eso ya poniéndonos en el punto de vista de tecnólogos, que son, entonces, eso es realmente beneficioso porque si tenemos a Estados Unidos y a China, que de alguna forma tienen liberalizado el tema de la IA, bueno, o mejor dicho, más liberalizado lo que puede estar en Europa, donde ahí pues dejan que la gente
investigue, que monten startups y digo, bueno, que la gente avance con este tema y luego ya regularemos en adelante si hace falta. Tecnológicamente es desventajoso para Europa, pero digamos que a nivel social se puede decir que es beneficioso porque esos efectos por la regulación en Europa no llegarán a impactar tan directamente a la sociedad como si pasara en otros sitios como Estados Unidos, China y demás. Yo creo que es perjudicial. En términos generales, si lo ponemos todo en una balanza, es perjudicial que haya tantísima regulación. Yo entiendo que la gente se sienta más cómoda con cierto nivel de regulación, pero sí que es verdad que parece que se estrangula esa innovación y nos deja atrás. Y al final, tú quieres llevar un poco la voz cantante en tecnologías tan punteras, claro, o quizás no ser el mayor líder, pero no quedarte tan atrás respecto a otro actor. Entonces, yo creo que eso no nos beneficia. También aquí quizás podamos hablar un poco del tema de geopolítica. Es importante que Europa, la Unión Europea, no se quede muy atrás respecto a China y a Estados Unidos en ese aspecto. Pero sí que, como dices, yo creo que sí puede ayudar más a que nos vayamos adaptando lentamente. ¿Es eso beneficioso? Yo creo que no. O sea, pero al final adaptarte va a tener que adaptar. Cuanto antes lo hagan mejor. Y es cuestión un poco de voluntad de la gente. Yo sé que no va a ser sencillo y a mucha gente le gusta transiciones muy lentas y que nada cambie, pero es que el mundo cambia, el mundo es dinámico. Claro. Cuanto antes te adaptes, antes puedes disfrutar de esas mejoras. Quizás cuando llegaron los ordenadores era algo sorprendente y cómo me adapto yo a este ordenador, a este aparato tan grande que no sé muy bien cómo funciona. Pero bueno, al final, pasar esa barrera, ¿no?, de aprendizaje, una vez incorporado en nuestra vida diaria, la vida mejora. Tienes acceso a una tecnología que te hace la vida más sencilla. Entonces yo creo que cuanto antes se adapte uno, mejor. Y en ese sentido la regulación no ayuda. Que a nivel social, que vaya más lento, la gente lo puede percibir como algo positivo. Puede ser. Pero en mi opinión no es lo más positivo, sobre todo por eso, porque nos quedamos atrás y al final, si no creamos la tecnología, quizás tenemos que exportarla, claro. O sea, que importarla, perdón, y al final va a tener que pagarla y mejor que la crees tú, ¿no? Que no que la tengas que comprar. Al final estás beneficiando al otro, claro. Y tú estás teniendo que pagar por algo que podías haber creado tú. Bueno, claro. Yo creo que si pagas, dependes del precio que ponga el otro, pero si la creas tú, los costes te abaratan mucho más. Hablando de regulación y de avances, una teoría que se baraja hoy en día, a raíz de la entrevista esa a Darío Amodei, es el poner impuestos a la IA. Es decir, que por creo que dijo, perdonad si no lo explico claramente como lo dijo, dijo como que hay que poner impuestos sobre los tokens que saca la IA. Es decir, si yo hago una consulta a ChatGPT, los tokens que consume al darme la respuesta, sobre ellos hay que poner un impuesto. Y es decir, que las empresas dueñas de esos LLMs, de esas IAs, pagan ese impuesto y eso contribuiría un poco, en parte, a lo que hemos hablado antes de la renta básica universal en caso de que hiciera falta. Porque si la IA va a quitar trabajos y esos trabajos son de personas que cotizaban y pagaban sus impuestos para que el gobierno, el Estado, pudiera financiar servicios públicos y demás, ahora que esas personas no van a estar, alguien tiene que estar pagando eso. ¿Eso a nivel económico, financiero, así, en términos generales, tiene algún tipo de sentido? Sí, es muy interesante esa manera de actualizar los impuestos a la nueva realidad, por así decirlo. También se ha hablado de que los robots cotizasen. Sí, eso lo he oído, sí. Muy curioso. ¿Tiene sentido? Sí, pero ahora no caigamos en la trampa de meter más impuestos sin justificar el gasto que hay ahora. Yo creo que ahora hay muchísimo gasto extremadamente superfluo y los estados se podrían reducir muchísimo. O sea, al final no va a ser un buen modelo. O sea, no digo que ese modelo de poner impuestos a los tokens no sea razonable, puede ser muy razonable y en el futuro, dentro de 20 o 30 años, puede que sea una realidad súper aceptada, que sea algo muy normal, muy normalizado. En principio tiene sentido, pero ahora siempre hay que ver dónde va el gasto público. No nos engañemos, hay muchísimo gasto público superfluo. Los estados son estados muy grandes, especialmente en Europa, que tienen unas competencias que no deberían tener y al final por ahí hay mucho que se podría recortar sin que eso
redujese la calidad de vida de la gente, todo lo contrario. La gente podría tener muchísimo más dinero disponible, hilando un poco con el tema de inversión, quizás para ahorrar, invertir y que en el futuro no le falte de nada, a pesar de que quizás la IA pueda reducir sus oportunidades laborales. O otra cosa muy interesante aquí es que con el dinero que uno tiene, si lo ahorra, si lo invierte en esa empresa, al final uno está comprando un pedacito de esa empresa que tan bien lo van a hacer, que tan eficientes van a ser y que poseen esos medios de producción, esa IA, por así decirlo. Al final, si uno invierte en esa empresa, es dueño de un pedacito. Ahí se está redistribuyendo esa riqueza que se genera, uno la tiene de vuelta, ¿no? Entonces no hace falta. Yo no soy amigo de que la primera solución que se nos venga a la mente sea poner impuestos y dar subvenciones, sino que vayamos hacia un modelo donde la gente sea propietaria a través de la inversión, que tenga en su cartera de inversión acciones de diferentes empresas, que esas empresas, pues al final son las dueñas de esos robots, de esos procesos tan eficientes con la IA, y reciba sus dividendos, reciba sus beneficios a través de esa empresa y que quizás no le haga falta trabajar o que trabaje de manera menos intensa y complemente con esa inversión. Yo creo que hacia ese modelo deberíamos ir. Por supuesto, luego será lo que se haga y los incentivos del Estado es a poner impuestos en todo y regular cada aspecto de nuestra vida, pero yo creo que el modelo debería ser otro. Hablando de esto, es una pregunta un poco extraña, ¿vale? Hemos hablado de que, sin meternos en política, eso es curiosidad puramente objetiva. El Estado, pues, regula, pues, te pueden entrar a tu cuenta, pueden ver, pues, qué movimientos has hecho, pueden barrarte la cuenta y todo ese tipo de cosas. Yo tengo la duda, es una duda personal real, de ¿ahí el ciudadano tiene alguna forma? Ya sé que luego hay estrategias de que la gente pues tienen gente muy inteligente a nivel de contabilidad que mueve las cosas de un sitio a otro, pero hay formas públicas de que si yo veo que me dicen, pues mira, del presupuesto general del Estado de tal país, esto es lo que se va a educación, esto va a sanidad, esto va a tal. ¿Tengo yo, ciudadano, alguna forma pública de mirar la trazabilidad de esto, de que realmente se ha hecho? O sea, ¿hay alguna forma pública que se pueda hacer? Esto es curiosidad pura y dura. O sea, o tengo que solicitar algún informe del ministerio o yo qué sé. Aquí hay una fundación que hace muy buen trabajo en este aspecto, que tiene una página web que creo que se llama ¿Dónde van mis impuestos? ¿Dónde van? Lo vamos a poner en la descripción. ¿Dónde van mis impuestos? Que se encuentra de manera muy, muy fácil y ahí explica un poco dónde va el dinero que se asigna a cada partida presupuestaria. Ok. Eso también cabe destacar que quizás vemos que cierto presupuesto se va a educación o a sanidad. Claro, eso tampoco quiere decir que sea un dinero muy bien usado. Es decir, no todo el dinero que se va a sanidad o a educación, que son las dos partidas presupuestarias más populares, quiere decir que ese dinero esté usado de manera eficiente, que de verdad repercuta en la calidad de sanidad y educación. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí que en esa página web, por ejemplo, hacen un fantástico trabajo de divulgación de donde visualmente también es muy, muy claro de dónde se van nuestros impuestos. Quizá algo, por ejemplo, que la gente ahí puede descubrir es la gran cantidad que se va a pagar los intereses de la deuda. Es decir, claro, los intereses de la deuda tienen una partida presupuestaria. Yo me acuerdo que lo puse en una newsletter de hace meses, no me acuerdo de los números en concreto, pero tiene un presupuesto mucho mayor que áreas que quizás nos llaman la atención, ¿no? Como cultura, por ejemplo. Se va muchísimo más a los intereses de la deuda. O en infraestructuras, por ejemplo. Que uno dice, claro, o sea, estamos pagando una gran parte de nuestros impuestos, se va solo a los intereses de la deuda, o sea, del derroche político, de no haber sabido cuadrar las cuentas, que aquí yo hago mucha divulgación financiera de lo importante que es tener las cuentas,
personales claras y al día, pero los políticos que dan un ejemplo terrible, porque siempre hay déficit, siempre se genera mayor deuda y, bueno, al final esa deuda tiene unos intereses muy grandes que hay que pagar año a año. O sea, ya no se paga la deuda en sí, ya se pagan solo los intereses, que ya de por sí es un número muy, muy alto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden ver cosas como esta, ¿no? Como la deuda y todo lo que pagamos por intereses de la deuda, que es una auténtica barbaridad. Jesús, imagínate que ahora mismo un chaval de 12 años te pregunta, pero ¿qué hace que un país tenga deuda? ¿O cómo se endeuda un país? O sea, ¿cómo se lo explicarías de manera sencilla? Pues básicamente un país tiene ingresos y tiene gastos. Los ingresos generalmente son los impuestos que pagamos los ciudadanos y los gastos son los presupuestos generales del Estado, es decir, a qué destina el Estado el dinero. Parte a sanidad, parte a educación, parte a infraestructuras, pensiones. No es muy eficiente, hay que dejar claro que mucho dinero se va por el camino, se va tanto en procesos ineficientes de cómo se hacen las cosas, de que no se hacen las cosas de la manera más mejor, como ya directamente en corrupción. Entonces, si lo que ingresa es menos de lo que gasta, al final genera ese déficit, pues Claro. ese déficit, esa diferencia, tienes que ir al mercado, vendes letras del tesoro, vendes bonos, que son deuda. Tú me dejas 100 euros ahora, yo te devuelvo 103 dentro de un año. Así ¿A te quién vas. se lo piden en este caso? ¿En España a la Unión Europea? España o cualquier país saca esos bonos y tanto a nivel entre países se pueden comprar deuda, Vale. a nivel de la Unión Europea también te puede comprar deuda, si, sobre todo un poco haciéndote el favor, por así decirlo, y también inversores privados institucionales, es decir, una persona particular, un inversor particular puede comprar deuda del Estado si lo ve moralmente oportuno. Ok. Y al final esa deuda ha ido creciendo, porque también los incentivos que tienen los políticos es, a mí me da igual, yo en 4 años o en 8 años me voy, así que me da Claro. igual dejar más deuda de la que tengo y ya que sea el siguiente que se apañe. Que lo Entonces resuelva. esos intereses que se pagan año a año van creciendo, esa deuda también va creciendo y así nos encontramos en la situación terrible que tenemos ahora. No solo aquí en España, desgraciadamente muchos países tienen una deuda bastante alarmante. Algún ¿Es día reversible, en tu opinión? ¿Esa situación es reversible o ya es un pozo sin fondo del que no se puede salir? sin duda es reversible, igual que se ha llegado a esta situación, se puede revertir. ¿Cómo? Pues no es muy popular, pero hay que, como digo, lo popular es ingresar cierta cantidad y gastar más porque hace muchas promesas, porque tiene muchos chiringuitos, porque tiene mucha gente a la que alimentar, pero al final si uno hace bájalo, o sea, yo no estaría por la solución de todavía exprimir más al contribuyente, sino Hombre, por la claro. solución de reducir los gastos, porque ya demasiada presión fiscal tenemos. Así también se reduce la deuda. ¿Cómo lo están haciendo? Que eso es otra manera muy clara que la notamos los contribuyentes, los que pagamos impuestos. Pues en lugar de aumentar los impuestos, que es algo generalmente impopular porque uno lo nota directamente de su bolsillo, Claro. generan inflación. Al final, el dinero es algo público, es algo que controla el Estado. En nuestro caso, utilizamos euros que controla el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo crea nueva moneda, hay más euros en circulación y cuando hay mucha más cantidad de algo, ese algo pierde su valor. De ahí que Exacto. hayamos atravesado la inflación que estamos atravesando estos últimos años, que ha sido de manera más clara, lo hemos visto en el euro. Claro. Países como Argentina o Venezuela, que han tenido tienen inflaciones muy grandes, ahí se ve mucho más claro, ¿no? Cómo se devalúa de un mes a otro la moneda por esa impresión monetaria por parte del Estado. Entonces, al final, es una manera lo pagan, ¿quién lo paga eso? Pues quien tenga euros. O sea, al final tú tienes 10.000 euros que te ha costado mucho, mucho trabajo y mucho sudor ahorrar, se imprimen y generan una inflación del 10%,
pues esos 10.000 euros es como si tuviesen 9.000. Has perdido 1.000 euros, por así decirlo, de manera simplificada, por explicar de manera simplificada. Ok. Y qué bueno que hayas aclarado esto, porque, claro, tú oyes, tenemos un déficit de no sé cuánto, o estamos en plena inflación, que de hecho, igual me equivoqué, no suelo seguir mucho el tema político, pero sí en el tema de financiero, leí por ahí que la de Argentina está empezando a bajar, si no me equivoco. Había leído por ahí que estaba empezando a bajar un poco. Sí, parece que Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, lo está haciendo mejor, ya no está en déficit, ya está intentando cuadrar un poco las cuentas, eso hace que también la economía se estabilice. Y claro, a nivel mental, quizás los que hemos estado siempre en España y somos jóvenes, no hemos vivido una inflación muy grave, no sabemos lo duro que es a nivel del día a día, ¿no? Ir al supermercado y no poder hacer cálculos de la leche cuesta 1 euro, pero ayer costaba 50 céntimos o hace un mes costaba 50 céntimos. Esto es caro, esto es barato. La gente que tenga un supermercado, que tenga que hacer las cuentas, que tenga un pequeño negocio y que ahora le paguen por sus servicios 500 euros, pero es que hace unos años, hace un año era 100. Es caro, es barato, eso hace mucho daño al cálculo económico, entonces es muy difícil que una economía pueda desarrollarse con inflación alta, aparte del deterioro de la calidad de la moneda, es también eso, ese cálculo económico que no se puede hacer y empresarialmente es muy complicado. Entonces, si Argentina logra, que tiene un difícil camino por delante y esto no se soluciona en 4 años ni quizá en 8, pero si se va mejorando poco a poco, pues bueno, será una gran noticia para todo el mundo, especialmente para los argentinos, que no lo han pasado muy bien. Esperemos que aquí en España no se llegue a ese punto. Yo, como tú has dicho, yo no he vivido una inflación así, pero sí recuerdo estudiando historia en el instituto, me tocó preparar un tema así, creo que fue, no sé si fue en el CAR del 29 y tal, y había fotos de gente yendo con billetes en carretillas, porque como que ya el dinero había perdido tanto valor que tenías que ver el dinero así porque no sabías que lo de hoy, lo que ayer te costaba tanto, mañana te puede costar. O sea, el dinero había perdido el valor, que veías a gente con miles de dólares en carretillas y a la gente le daba igual. O sea, era. Y me impactó mucho esa imagen. Creo que, como tú bien dices, vivirlo tiene que ser un poco desolador. Tiene que ser un poco desolador. Un muy buen ejemplo de eso también es en Alemania, cuando pasó, porque luego las consecuencias de la terrible inflación que vivieron al final dio lugar a regímenes políticos absolutamente terribles, ¿no? Porque al final el tiempo de crisis le lleva a la gente a, bueno, soluciones radicales que no son buenas noticias para nadie. Y ahí se veía también cómo moralmente la sociedad se vuelve peor. ¿Por qué? Porque al final si hay la inflación hace que tu dinero valga menos y eso hace que no pienses tan a largo plazo. Ahora piensa mucho más a corto plazo, piensa en gastarte el dinero. Tú cobras hoy y te gastas todo ese dinero hoy. ¿Y te lo gastas en qué? Pues bueno, la gente tiende, cuando tiene que gastar ese dinero y parece que la vida se acaba mañana, pues te lo gastas en vicios, ¿no? Ya sabemos todo a lo que nos podemos referir. Eso hace también, incluso las relaciones se deterioran a la red de eso, porque tú ya no piensas a largo plazo, tú ya no piensas voy a ahorrar ahora porque en el futuro me voy a comprar una casa, tengo un proyecto de vida. No, tú ahora solo vive el presente porque sabes que tu dinero no va a valer prácticamente nada, se va a deteriorar mucho en un año. Entonces esa mentalidad de corto plazo hace mucho daño, no solo desde un punto de vista financiero, también moral, también a la sociedad la destruye. Y como digo, ejemplos históricos tenemos a patadas. Totalmente, totalmente. Bueno, Jesús, ya para cerrar, bueno, volvemos un poco al principio, tema de la IA aplicada en finanzas. Último consejo para cualquier persona que esté viendo esto, si quisiera resumir un mensaje sobre qué actitud, qué comportamiento, qué pasos debemos seguir para poder usar la IA convenientemente para gestionar nuestro patrimonio a nivel personal, manejar un poco nuestras finanzas, etcétera, etcétera, ¿qué consejo darías a la gente? Yo le diría que estuviese abierto a utilizar la tecnología, que no es ni salvadora de que podamos confiar en la inteligencia artificial o en cualquier otro tipo de tecnología, todo nuestro patrimonio sin ningún tipo de criterio, ni tampoco es, bueno, algo que haya que evitar completamente porque al final no nos quedamos atrás.
Yo creo que un punto de equilibrio, hay que utilizarla, hay que aprender a utilizarla, hay que afinar mucho el criterio, es decir, yo siempre animo a que lo que te diga la inteligencia artificial, contrástalo, aprende a discernir cuando se equivoca, cuando está diciéndote una buena idea, dices, vale, esta idea está bien, voy a investigar yo por mi cuenta. Yo creo que al final esa es un poco la clave, saber utilizar la herramienta a tu favor, ni confiar en ella absolutamente todo y, bueno, lo que diga la IA, yo me despreocupo porque lo que diga va a misa. No esa es la actitud, ni tampoco de no utilizarla porque no me fío de nada, no. Es una herramienta muy útil que se va a hacer cada vez más útil y cada vez yo creo que la vamos a utilizar más, incluso sin darnos cuenta. Pero hay que, como digo, hay que afinar mucho ese criterio y saber discernir de lo correcto de cuando te da una opinión que no, o te dice algo que dice, no me acaba de cuadrar. Bueno, chicos, amigos, aquí lo dejamos. Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer porque has arrojado bastante luz en todo esto que tiene que ver con las finanzas. Hemos empezado hablando de finanzas y aplicar a finanzas y hemos hablado de temas mucho más generales. Hemos hablado de inflación, de déficit, temas que preocupan a mucha gente, pero que no teníamos de entender del todo y creo que tú has sido muy claro explicándolas y nos has dado consejos muy valiosos sobre cómo yo me esperaba, te confieso que me esperaba un poco una visión un poco más de no, o IA o gestor patrimonial tradicional. Y tú has tenido un puente entre los dos mundos que me parece una perspectiva muy interesante, así que creo que la gente aprenderá mucho con esta conversación y espero que la disfruten también como yo lo he hecho. Así que muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de haber charlado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer y espero que la gente le sea muy útil. Pues chicos, nos vamos y nos vemos en un próximo capítulo. Cuidarse mucho.